Mi novia me llamó gay de closet frente a todos por no querer acostarme con ella después de su infidelidad. Nunca pensé que algo tan íntimo y doloroso terminaría convertido en una humillación pública, pero supongo que así funcionan algunas historias, empiezan de forma simple y terminan de la peor manera posible. Me llamo Víctor, tengo 24 años y trabajo en el restaurante familiar de comida mexicana que mis padres levantaron desde cero en Los Ángeles. No es un lugar elegante ni famoso, pero es estable, honesto y, para mí, representa más que un empleo. Es responsabilidad, es futuro. Desde que terminé la universidad, me integré de lleno al negocio con la idea de hacerlo crecer y, algún día, quedarme al frente. Ahí empezó a cambiar mi vida, aunque en ese momento no lo noté. Conocí a Wendy cuando ambos estudiábamos en la universidad. Ella tenía 20 años entonces, yo, 22. Coincidimos en una clase obligatoria y empezamos a hablar casi por inercia. Wendy era extrovertida, carismática, siempre rodeada de gente. Yo no era tímido, pero sí más reservado. Aún así, conectamos rápido. Compartíamos amigos, salidas, planes improvisados. Durante un tiempo, fuimos muy parecidos. Íbamos a fiestas, tomábamos, regresábamos tarde a casa. Nada fuera de lo común para dos universitarios. No éramos una pareja problemática, discutíamos poco y, cuando lo hacíamos, solía resolverse con una conversación corta. Por eso, cuando decidimos mudarnos juntos al terminar la carrera, me pareció un paso lógico. El departamento no era grande, pero era suficiente. 2 habitaciones, una sala pequeña, cocina abierta. Los gastos estaban claros desde el inicio y nunca tuvimos problemas serios con el dinero. Wendy trabajaba medio tiempo y yo ya estaba metido de lleno en el restaurante. Ahí fue cuando empecé a cambiar. Mis horarios se volvieron largos. El restaurante no cierra temprano y, además, había días en los que tocaba llegar antes para recibir proveedores o quedarme después revisando cuentas. Poco a poco, dejé de ir a fiestas. Al principio solo algunas, luego, casi todas. Prefería dormir, descansar, llegar temprano al trabajo. Wendy no lo tomó bien. Al principio eran comentarios sueltos, que me estaba volviendo aburrido, que ya no era el mismo, que me convertí en un señor antes de tiempo. Yo trataba de explicarle que no era desinterés hacia ella, sino prioridades distintas. Que el restaurante necesitaba atención, que era una oportunidad real de estabilidad. Ella escuchaba, pero no parecía entender. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Wendy seguía saliendo con sus amigos, y yo dejé de acompañarla. A veces volvía de madrugada y yo ya estaba dormido. Otras veces me despertaba el ruido de la puerta y el olor a alcohol. Nunca le reclamé eso. Pensaba que era parte de su forma de ser y que, con el tiempo, las cosas se equilibrarían. No fue así. Una noche, después de una discusión más fuerte de lo normal, Wendy me dijo algo que se me quedó grabado, que sentía que estaba sola aún estando conmigo. No supe qué responder. Yo estaba ahí, pagaba mi parte, cumplía, pero para ella eso no era suficiente. Un par de semanas después, ocurrió todo. Esa noche yo estaba trabajando. Wendy había salido a una fiesta con sus amigos de la universidad. No me invitó y yo tampoco pregunté. Cerca de la medianoche, uno de mis primos me pidió que revisara un pedido desde mi celular. Al abrir una aplicación, vi una notificación que no era mía. Era una historia pública de alguien que yo no conocía. No suelo revisar redes sociales de extraños, pero algo me hizo abrirla. Era un video corto, grabado en lo que claramente era una fiesta. Música alta, luces, gente bailando. En el fondo, reconocí el vestido de Wendy. Luego, su rostro. Estaba riendo, muy cerca de un tipo que no había visto antes. El siguiente video fue peor. Wendy besándolo. Sentí una mezcla de frío y calor que no sabía cómo procesar. Cerré el celular y me quedé unos segundos mirando la cocina del restaurante, como si no entendiera dónde estaba. No hice un escándalo. No llamé. No escribí. Terminé mi turno como pude y regresé al departamento. Wendy aún no había llegado.
Me senté en la sala y esperé. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando escuché la puerta, ya no estaba alterado, estaba vacío. Ella entró como si nada. Al verme, se quedó quieta. No levanté la voz. Le pregunté directamente quién era él. Wendy intentó negar al principio, luego minimizarlo. Dijo que estaba borracha, que no significaba nada, que solo había sido un beso. Cuando le mencioné el video, guardó silencio. Ahí terminó todo para mí. Le dije que no podía seguir con ella. No hubo gritos. Solo una conversación fría, incómoda. Le expliqué que no confiaba más, que no podía fingir que no había pasado nada. Wendy lloró, se disculpó, prometió cosas que ya no quería escuchar. Vivíamos juntos, así que acordamos algo práctico, yo me iría al día siguiente. Esa noche dormiría en la sala. Preparé una cobija, tomé una almohada y me acosté en el sofá. No dormí. Pensé en los 2 años juntos, en cómo algo que parecía estable se había roto tan fácil. No sentía rabia, sentía decepción. Cerca de la medianoche, escuché pasos. Wendy salió de la habitación. No estaba llorando. Caminó despacio hasta la sala. Se sentó cerca de mí. Me dijo que no quería que todo terminara así, que todavía me deseaba, que una noche no podía borrar todo. Se acercó más. Intentó tocarme, hablarme en voz baja, como si nada hubiera pasado. Me pidió que la abrazara, que olvidáramos todo por un momento. Yo me levanté de inmediato. Le dije que no. Que no podía. Que lo que había hecho había cruzado una línea que no se arreglaba con contacto físico. Ella insistió. Ahí entendí que no solo no me respetaba, sino que tampoco entendía el daño que había causado. Tomé mis llaves, mi cartera y abrí la puerta. No quería seguir ahí ni un minuto más. Salí del departamento en ese momento. Los días siguientes pasaron de una forma extraña. Yo me concentré en el trabajo como nunca antes. Llegaba temprano al restaurante, me iba tarde y apenas revisaba el teléfono. No tenía energía para conversaciones incómodas ni explicaciones. Para mí, la relación había terminado y punto. No sentía la necesidad de justificarlo frente a nadie. Wendy, en cambio, parecía haber tomado un camino distinto. Al tercer o cuarto día después de que me fui del departamento, empecé a notar algo raro en redes sociales. No fue inmediato, ni evidente al principio. Eran publicaciones sueltas, compartidas en historias o en su perfil, siempre en forma de memes. No eran directos, pero sí lo suficientemente claros como para incomodar. El primero decía algo como: cuando estabas en un noviazgo lavanda y no lo sabías. No entendía a qué se refería. Tuve que buscar el término. Luego apareció otro. Sabes que ya lo viste todo en la vida cuando descubres que tu novio era del otro bando. No eran memes graciosos. No tenían remate ni ingenio. Eran frases acompañadas de imágenes genéricas, pero el mensaje era claro. Me quedé mirando la pantalla unos segundos y cerré la aplicación. Pensé que era una forma infantil de lidiar con la ruptura y decidí no darle importancia. El problema no eran solo las publicaciones, sino los comentarios. Varias de sus amigas reaccionaban con risas exageradas. Comentarios como: no tenías novio, tenías novia jajaja. Oye amiga, qué horror, pero bueno, al menos tenían un gusto más en común. Leí eso una sola vez. No respondí. No compartí nada. No aclaré nada. Mi instinto fue ignorarlo por completo. No quería entrar en una discusión pública ni rebajarme a explicaciones absurdas. Además, estaba cansado. Trabajaba casi 12 horas diarias y lo último que quería era pelear en redes sociales. Pensé que con el silencio se acabaría. No fue así. Esa misma semana era el cumpleaños de un amigo en común, alguien a quien conocíamos desde la universidad. Él no sabía que Wendy y yo habíamos terminado. De hecho, casi nadie lo sabía. Nunca fui una persona de contar mi vida personal, y menos en ese momento. Mi rutina se había reducido a trabajar y dormir.
No había tenido tiempo ni ganas de hablar del tema. El amigo organizó una reunión pequeña, nada formal. Solo gente cercana, música, comida y bebidas. Dudé en ir. Sabía que Wendy estaría ahí, pero también sabía que no podía empezar a evitar espacios compartidos solo por ella. Pensé que podía manejarlo. Me equivoqué. Llegué un poco tarde, directo del restaurante. Todavía traía el cansancio encima y el olor a cocina en la ropa. Saludé a algunos conocidos, felicité al cumpleañero y me serví algo de beber. Wendy ya estaba ahí. Al principio, todo parecía normal. Ella estaba rodeada de sus amigas, riendo, hablando fuerte. Yo me mantuve al margen, conversando con otras personas. No hubo contacto directo entre nosotros, ni miradas prolongadas. Por un momento, pensé que la noche sería tranquila. Luego empezaron las bromas. Al principio eran comentarios sueltos, lanzados al aire, sin mencionar mi nombre. Wendy hablaba en voz alta, lo suficiente para que varias personas escucharan. Comentarios ambiguos, con doble sentido. Frases como: es que hay hombres que no saben lo que quieren. O a veces una cree que está con alguien, pero en realidad está con otra cosa. Algunas personas se reían sin entender del todo. Otras solo se miraban entre sí. Yo escuchaba, pero fingía no hacerlo. Me repetía que no valía la pena reaccionar, que no había venido a pelear. Wendy siguió bebiendo. Conforme avanzó la noche, sus comentarios se volvieron más directos. Ya no eran frases generales, sino insinuaciones claras. Alguien preguntó en tono de broma por qué Wendy y yo no estábamos juntos esa noche, y ella respondió algo evasivo, riéndose, diciendo que no todo es lo que parece. Sentí varias miradas sobre mí. Me limité a sonreír de forma incómoda y cambiar de tema cuando alguien me hablaba. No quería explicar nada frente a todos. No quería exponer mi versión ni convertir la fiesta en un campo de batalla. Wendy, en cambio, parecía disfrutar la atención. En un momento, levantó la voz más de lo normal. Ya estaba visiblemente ebria. Caminaba con dificultad y gesticulaba demasiado. Estaba contando una historia que claramente hacía referencia a mí, aunque sin decir mi nombre. Hablaba de una relación en la que ella daba todo y la otra persona no podía cumplir como hombre. El ambiente se volvió tenso. Algunas personas dejaron de reír. Otras miraban al suelo. Yo sentía un nudo en el estómago, pero seguía en silencio. No quería hacer un escándalo en el cumpleaños de alguien que no tenía nada que ver. Entonces, sin rodeos, Wendy lo dijo. Miró en mi dirección, se rió y, con voz alta y arrastrada por el alcohol, dijo que yo era gay de closet. Durante un segundo, después de que Wendy dijo aquello, nadie reaccionó de inmediato. Hubo risas, pero no fueron carcajadas sinceras. Fueron risas incómodas, automáticas, de esas que salen cuando alguien no sabe cómo responder a un comentario fuera de lugar. Un par de personas miraron alrededor buscando complicidad, como esperando que alguien más confirmara que todo era una broma. Yo me quedé quieto, con el vaso en la mano, sintiendo cómo la atención se concentraba lentamente en mí. Pensé que Wendy, al ver la incomodidad general, se detendría. No lo hizo. Lo digo en serio, aclaró, elevando un poco la voz. Terminamos porque Víctor es gay. Le gustan los hombres. El cambio en el ambiente fue inmediato. Las risas se apagaron de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. La música seguía sonando de fondo, pero parecía lejana. Varias personas dejaron de hablar entre sí. Algunas bajaron la mirada, otras me observaron directamente, esperando una reacción. Sentí vergüenza, pero no por lo que ella decía, sino por la escena. Por estar ahí, expuesto, convertido en tema de conversación sin haberlo elegido. Por la ligereza con la que alguien con quien compartí 2 años de mi vida hablaba de algo tan personal frente a extraños. Respiré hondo. No quería gritar. No quería perder el control. Deja de mentir, dije finalmente, con voz firme. Terminamos porque me fuiste infiel. No levanté el tono. No insulté. Solo dije la verdad.
Wendy me miró unos segundos, como evaluando si debía responder a eso o ignorarlo. Optó por lo segundo. Se rió, una risa corta, seca, sin humor, y giró el cuerpo hacia el grupo, como si yo no estuviera ahí. Tuvimos una pelea tonta, empezó. Una discusión cualquiera. Él se fue a dormir a la sala, haciéndose el ofendido. Varias personas se miraron entre sí. Nadie intervenía. Yo fui a buscarlo en la noche, continuó. Para arreglar las cosas, como se hace en una relación. Me puse algo sexy, intenté acercarme, ya saben, como lo haría cualquier novia normal. El silencio se volvió más denso. Alguien tosió. Otra persona tomó un sorbo largo de su bebida, evitando mirar a nadie. ¿Y saben qué pasó? Dijo Wendy, alargando la pausa. Me rechazó. Ni siquiera estaba molesto. Simplemente no reaccionó. Al tipo no se le paró. Nada. Sentí cómo se me tensaban los hombros. Si eso no es ser gay, añadió, entonces no sé qué es. Esa fue la frase que terminó de romper cualquier intento de contención. No fue eso, respondí, dando un paso al frente. Fue asco. Algunas personas soltaron exclamaciones ahogadas. Escuché un oye en voz baja, como si alguien intentara frenar lo inevitable. Asco, repetí. Asco de saber que la persona con la que compartía mi vida me había sido infiel. Wendy frunció el ceño, claramente sorprendida por el tono. ¿Qué hombre querría acostarse con alguien que lo engañó? Seguí. ¿Qué tal si me contagiabas algo? No te rechacé porque sea gay. Te rechacé porque no confiaba en ti. Ella abrió la boca para responder, pero no la dejé. No me acosté contigo porque cruzaste una línea, dije. Porque destruiste algo que ya no se arregla con sexo. Wendy dio un paso hacia mí, con el rostro enrojecido. No me hables así, imbécil, gritó. Respétame. No creas que por ser mujer puedes humillarme como quieras. La acusación cambió el enfoque de la discusión. Ya no se trataba de la infidelidad, sino de su necesidad de colocarse como víctima frente a todos. No te estoy humillando, respondí. Estoy diciendo la verdad. Estás insultándome, replicó. Me llamaste zorra frente a todos. Porque actuaste como tal, contesté, ya sin intención de suavizar nada. Mentiste, engañaste y ahora intentas justificarlo inventando cosas sobre mí. Se escucharon murmullos. Algunas personas asentían en silencio, otras parecían claramente incómodas. El cumpleañero intentó intervenir, pero nadie le prestó atención. No vengas con la carta de que eres mujer, continué. Ser mujer no te da derecho a mentir ni a manipular. Las personas maduras asumen lo que hacen. Tú no lo hiciste. Wendy respiraba rápido. Sus manos temblaban. ¿Y qué querías que hiciera? Me gritó. ¿Quedarme cruzada de brazos mientras mi vida se volvía gris contigo? Te volviste aburrido. Todo era trabajo, trabajo y más trabajo. Porque estaba construyendo algo, respondí. Algo real. No escapando cada fin de semana para olvidar responsabilidades. Solo le di un beso al tipo, insistió. Un beso. Estás exagerando todo esto. Un beso es suficiente, repliqué. No fue el beso. Fue la decisión. Fue saber que, mientras yo confiaba en ti, tú decidiste traicionarme. La discusión ya no tenía filtros. Los reproches se acumulaban. Wendy me llamó frío, distante, incapaz de disfrutar la vida. Yo le señalé su falta de límites, su necesidad constante de validación y su incapacidad para aceptar errores. Noté que varias personas empezaban a ponerse claramente de mi lado. No decían nada, pero sus expresiones lo decían todo. Algunos negaban con la cabeza cuando Wendy hablaba. Otros evitaban mirarla. Eso pareció enfurecerla aún más. Claro, dijo con sarcasmo. Ahora todos te creen a ti. El pobre hombre trabajador, el novio perfecto. No soy perfecto, respondí. Pero no soy un mentiroso. Wendy se quedó en silencio unos segundos.
Miró alrededor. Pareció darse cuenta de que había perdido el control de la situación. Está bien, dijo finalmente, levantando las manos. Me iré. Tomó su bolso con movimientos bruscos. Caminó hacia la salida, pero antes de irse, se giró una última vez. Me decepcionas, me dijo. Jamás pensé que existieran mexicanos gays. Siempre los vi como hombres de verdad, varoniles. La frase cayó como una bomba silenciosa. Nadie respondió. Nadie se rió. Nadie supo qué decir. Wendy salió del lugar, dejando atrás un grupo de personas inmóviles, con expresiones de confusión, incomodidad y asombro. El silencio que dejó Wendy al irse duró apenas unos segundos, pero se sintió más largo. Nadie sabía muy bien qué hacer después de una discusión así. Algunos evitaban mirarme, otros fingían revisar el teléfono, y el cumpleañero parecía debatirse entre pedir disculpas o cambiar de tema. Fue entonces cuando uno de mis amigos, el típico chistoso del grupo, rompió el ambiente. Bueno, dijo, levantando la voz con una sonrisa nerviosa, ya conocías a Juan Gabriel, ¿no? Él sí era un mexicano gay. Hubo un segundo de duda y luego varias risas. No fueron carcajadas crueles ni burlonas, sino risas de alivio, como si todos agradecieran que alguien hubiera dicho algo para cortar la tensión. Incluso yo sonreí, sin mucha energía, pero agradecido. El mismo amigo se levantó de su lugar, caminó hacia mí y me pasó un brazo por el hombro. Hermano, olvídala, dijo. Tranquilo, todos sabemos que no eres gay, bueno, solo los martes cuando voy a tu casa. Las risas volvieron, esta vez más relajadas. La gente empezó a hablar entre sí otra vez. La música subió un poco. El ambiente, poco a poco, dejó de sentirse pesado. No era que la discusión se hubiera borrado, pero ya no dominaba la noche. Algunos se acercaron a darme palmadas en la espalda. Otros hicieron comentarios breves, sin profundizar. Nadie me pidió explicaciones ni me cuestionó. Eso me alivió más de lo que esperaba. No necesitaba validación, pero sí necesitaba que no me redujeran a la mentira que Wendy había dicho. Me acerqué al cumpleañero, todavía sintiéndome incómodo por lo ocurrido. Oye, perdón por esto, le dije. No era mi intención arruinarte la noche. Él se rió de inmediato. ¿De qué hablas? Respondió. Esto fue épico. Fue como ver una discusión de pareja en una novela mexicana, pero en vivo. No lo dijo con burla. Lo dijo con ese tono exagerado que usa cuando algo es inesperado pero memorable. Ambos nos reímos, y por primera vez desde que llegué a la fiesta sentí que podía respirar con normalidad. La noche continuó sin mayores incidentes. Wendy no regresó. Nadie volvió a mencionarla. Yo me quedé un rato más, hablando con amigos que no veía desde hacía tiempo. Me preguntaron por el trabajo, por el restaurante, por cosas normales. Eso me ayudó a recuperar cierta sensación de control, como si mi vida no se redujera a ese episodio. Cuando me fui, caminé solo unas cuadras antes de pedir un transporte. No me sentía eufórico ni victorioso. Me sentía cansado. Vacío, pero tranquilo. Sabía que había dicho cosas duras, pero también sabía que había sido empujado a un límite que no había buscado. Los días siguientes fueron extraños. Wendy continuó publicando cosas en redes sociales durante un tiempo. Frases ambiguas, indirectas, comentarios sobre traiciones, desilusiones y verdades ocultas. No eran tan explícitas como antes, pero el tono seguía siendo el mismo. Yo no reaccioné. No comenté. No compartí nada. La bloqueé en algunas plataformas y dejé de revisar lo que hacía. Una mañana, un amigo me escribió para decirme que ya no encontraba su perfil. Al parecer, varias personas habían denunciado su cuenta. No supe exactamente por qué ni cuántas veces había pasado, pero el resultado fue que su perfil desapareció. No sentí alivio ni satisfacción. Simplemente lo tomé como un cierre inesperado. Con el tiempo, la vida empezó a volver a una rutina más estable. Seguí trabajando en el restaurante. Mis horarios no cambiaron, pero mi cabeza sí. Dormía mejor.
comía mejor. Dejé de estar en constante alerta. A veces, en momentos de calma, pensaba en Wendy, no con enojo, sino con una especie de distancia emocional, como si estuviera recordando algo que ya no me pertenecía. Vivimos en la misma ciudad y frecuentamos zonas similares, así que era inevitable cruzarnos de vez en cuando. La primera vez fue incómoda. La vi de lejos, caminando con unas amigas. Ella también me vio. Nuestras miradas se cruzaron apenas un segundo y luego ambos apartamos la vista. No hubo saludos. No hubo gestos. Nada. Las siguientes veces fueron más fáciles. A veces coincidíamos en algún café, en un supermercado, en la calle. Nos ignorábamos mutuamente, como si no existiéramos en el mismo espacio. No era hostilidad, era una especie de acuerdo silencioso. Con el paso de las semanas, la historia dejó de ser tema de conversación entre nuestros conocidos. Nadie me volvió a preguntar por ella. Nadie me mencionó lo que había pasado en la fiesta. Eso también ayudó a cerrar el capítulo. No me considero una persona rencorosa, pero tampoco alguien que olvida rápido. Lo que ocurrió me obligó a replantear muchas cosas, que tolero, que no, qué tipo de persona quiero a mi lado. No me arrepiento de haberla dejado, ni de haberme defendido cuando intentaron humillarme. A veces pienso que lo más duro no fue la infidelidad, sino la forma en que intentó reescribir la historia para no enfrentarla. Convertir el rechazo en un ataque a mi identidad, exponer algo íntimo para desviar la atención de sus actos. Eso fue lo que realmente marcó el final. Hoy sigo adelante, enfocado en mi trabajo, en mis objetivos, en construir algo que tenga sentido para mí. Wendy es solo alguien con quien compartí una etapa que ya terminó. Nada más. Aunque nunca pensé que una ruptura terminaría con una escena así.